El día de hoy contamos con la presencia del doctor Juan José Mendoza, médico internista del Centro de Salud Pedro Altamirano, Así es. ubicado en el distrito número 5 de Managua. Con él vamos a estar conversando sobre los tipos de afectaciones que puede provocar la tiroides. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Primero definamos ese concepto de tiroides. Tengo entendido, y algunos televidentes pueden entender, que es una glándula. Correcto, así que es, una glándula. En nuestro... Correcto, es una glándula ubicada ahí en la porción anterior del cuello. La gente menciona así, tenés tiroides, ¿no? Pero en general la glándula está ahí, pues. El problema es cuando la glándula tiene alguna alteración en su función, o sea, llamémosle así, pues, en grandes rasgos funciona de más o funciona de menos, pues. Porque ella tiene un nivel medible de hormonas. Su función es producir hormonas que participan en el metabolismo del cuerpo. Algunas personas pueden confundirla con la manzana de Adán, ¿no? De Adán, que No. Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Okay. Es diferente. Ya. ¿Cuáles son las causas, doctor? Generalmente que no sea normal ese proceso de producción de la glándula de la tiroides. Lo más común que uno mira es el bocio. No, uno mira que en la gente que el cuello se pone grande. Y ese crecimiento del cuello hace que el funcionamiento de la glándula se vaya perdiendo. Ese crecimiento puede producirte que la glándula se degenere, a veces en quistes, unas zonas redondeadas específicas de la glándula en quistes, o que crezca ella simétricamente, pues, y se haga, como el nombre lo decíamos, una zona de un bocio, pues, un crecimiento simétrico, o sea, de toda la glándula en su totalidad, sin crecimiento de zonas específicas. Esa es una enfermedad común, sobre todo en lugares donde el consumo de yodo de la dieta es bajo. Entonces, se produce el crecimiento de la glándula. Correcto, ahí tenemos el cartílago, el cartílago está un poco más arriba y la glándula está, pues, por debajo, en la parte anterior del cuello. ¿La ves? Ahí tiene la parte central y sus dos lóbulos. ¿Estamos viendo algo normal o anormal? No, pues ahí, a ver, glándula paratiroides, sí, ahí está normal, correcto. En esa imagen, pues, se ve normal. La membrana de cartílago, lóbulo tiroideo, istmo, y ves los dos lóbulos, pues, en la que ella está constituida. Esa es la estructura. Esa es la estructura de ella, un lóbulo izquierdo, uno derecho, una porción central que es el istmo, y ella está adherida, pues, a la cara anterior ahí de la tráquea. Ahí podemos ver una glándula tiroides. Una glándula tiroides sana, pues. Por ejemplo, cuando hablábamos del bocio, digamos que esa glándula aumente 2 o 3 veces su tamaño. De manera que normalmente el tiroides ni se te debería ver en el cuello, ni tampoco dicen los libros que se te debería de palpar. O sea, vos la buscás y no la encontrás en una normal. Hay personas que su cuello es grande, sí. Tiene que ver sí, hay gente que tiene un cuello ancho, tal vez, pues, hay gente. Pero no, la glándula normalmente no debería de palparla, de tocarla, pues. Entonces, digamos que en el bocio ella puede aumentar 3, 4 veces su tamaño, que ya es considerable. Y en algunos nódulos también, pues. En el nódulo, una zona específica de la glándula crece y se siente, pues. No toda la glándula, sino una zona específica. ¿Y las causas, doctor, cuáles son generalmente, aparte de la disminución de o aumento de la glándula de la tiroides? En el caso del bocio. Decíamos que el bajo consumo de yodo, pues, en general, de los alimentos, puede producir el crecimiento de la glándula. Otras causas, digamos, ya un poco más raras, esa es la más común. Son trastornos propios de la glándula, pues, enfermedades familiares en que la glándula degenera, o también en algunos casos puede estar asociada, digamos, a radiaciones, traumatismos de la glándula, radiaciones. Por ejemplo, si tenés una enfermedad diferente en el cuello, un linfoma, te creció un ganglio y te sometieron a muchas sesiones de radioterapia, entonces, como una reacción adversa, pues, como una complicación de las sesiones de radioterapia, puede ser que la glándula se afecte. Entonces, la glándula puede tener hiperfunción o puede tener hipofunción. Puede ser cualquiera de las dos alteraciones. O sea, primero estamos hablando de la estructura, pero cuando la glándula se altera, ella puede funcionar de más o funcionar menos. Ya. En el caso del bocio, doctor, es muy común, me decía, ¿verdad?
es muy común. De todas las afectaciones de la tiroides, es el más común. Es de las cosas más comunes que uno mira, pues un cuello grande, el paciente con un cuello grande. Esa es la primera señal. Esa es una señal, o sea, muy evidente. ¿Qué otra señal puede ser, doctor? Digamos, cuando la glándula crece, se altera las hormonas que produce. Entonces puede producir más hormonas o puede producir menos hormonas. Digamos, si produce más hormonas, es lo que se llama hipertiroidismo. O el paciente puede perder peso rápido, ya son signos clínicos, ¿no? Por sí, correcto. Entonces el paciente puede perder peso rápido, se puede adelgazar muy evidentemente. Los pacientes temblorosos, ¿no? Muy ansiosos, irritables, no duermen bien, tienen episodios de ansiedad, de depresión, palpitaciones. Entonces uno ya más o menos comienza a sospechar que se trate de una hiperfunción de la glándula. O lo contrario, pues cuando la glándula trabaja menos, el paciente sufre lo contrario, se pone obeso, lerdo, enlentecido. Pueden haber alteraciones también en los niveles de colesterol, triglicéridos, y se caen las porciones externas de la ceja. Y también la glándula puede crecer, pues, indistintivamente. Ahora, uno se da cuenta, uno confirma eso cuando envía a medir las hormonas que producen el tiroides. Es medible, obviamente. Es medible, claro. ¿Qué examen se necesita para medir las hormonas? Lo básico, en ese caso, correcto, lo básico es un perfil mínimo, pues, que T3, T4, TSH, son 3 cosas. Y hay algunas fracciones especiales, pues T4 libre, T3 libre. O medir anticuerpos, ya son cosas más específicas, pues, pero con el ultrasonido y esos 3 exámenes, pues uno puede más o menos saber qué es lo que está pasando con la glándula. ¿Y qué tan frecuentes son estas afectaciones de la tiroides en nuestra población, doctor? Hay muchas. Hay bastante. ¿Se ha aumentado? Sí. Antes era muy desconocido. Era muy desconocida. Por ejemplo, con la popularidad del ultrasonido, ¿verdad? Con la popularidad del ultrasonido, entonces toda persona pues tiene acceso a hacerse un ultrasonido del cuello y ahí encontrás vos alguna alteración que tal vez el paciente ni siquiera se da cuenta. Correcto. Entonces de ahí partís, pues si vos encontrás un nódulo o un crecimiento de una parte de la glándula, entonces el paciente consulta con su reporte al médico y el médico pues prosigue ahí el estudio, seguimiento. Pero el nódulo no es igual que el bocio, ¿no, verdad? No, el nódulo es una zona específica. Hablamos del nódulo, hablamos del bocio, que es el agrandamiento del total, llamemos del total de la glándula. Ella crece en su totalidad, pero crece simétrica, correcto. O sea, en la misma proporción. En el caso del nódulo es una porción de la glándula, puede ser en el lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo, en el istmo. Una porción de la glándula que son porciones pequeñas, digamos, menor de 1 centímetro. Que de repente uno mira y se puede sentir, ¿no? Ella comienza a crecer, digámoslo así, pues como una chibolita, digamos un ancite, pues, menos de 10 centímetros. Y a veces la gente lo percibe. Lo percibe, pues, o le molesta al tragar, o le da alguna sensación. Entonces, ese es el motivo de la consulta por lo que el paciente llega, pues. Dice que se mira algo, pues vos le tocas, sí, realmente tiene algo, y lo confirmás con el ultrasonido, ese nódulo. Pero si es asintomático, puede ser asintomático, doctor. Sí, la persona no puede estar sintiendo nada. De hecho, es decir, se le puede ver, pero come normal, traga normal. Sí, anda normal. La mayoría son asintomáticos, como son pequeños. Digamos menos de 1 centímetro, menos de 10 milímetros, ahí andan ellos. Y muchos de ellos el problema es que pueden ser malignos. Eso le iba a decir, ¿de qué materia están compuestos estos nódulos, doctor? ¿Qué son? Ellos están hechos, o sea, es de la estructura de la glándula. Algunos están llenos exclusivamente, digamos, de líquido. ¿Son agua? Agua. ¿Son burbujas, como burbujas? Es una burbuja con las paredes de la glándula y adentro solo líquido. Ese es un nódulo quístico. Generalmente, pues, eso se describen como normales, o sea, benignos, con un porcentaje. La persona que no está enferma de la tiroides lo puede tener, ¿no? Sí, lo puede tener nódulos y no se da cuenta. No se da cuenta. Es un ¿Son benignos? Son benignos, es un nódulo quístico. Aunque nosotros los mandamos a pinchar, pues siempre. ¿Se pinchan? Se pueden mandar a la biopsia. Generalmente nódulos grandes o que tienen, digamos, alguna calcificación o alguna irregularidad, entonces, y que el paciente tiene factores de riesgo, entonces lo mandas a la biopsia.
Pero los nódulos puros, pues, que dice nódulo coloide, el reporte, pues, lo podés seguir y con la función del tiroides normal lo podés seguir. ¿Cuándo es que se convierte un nódulo en ya un nódulo que puede causar problemas? Ya un nódulo peligroso, digamos. Peligroso. Los nódulos que tienen más de 10 milímetros son nódulos grandes, que no es exclusivamente el líquido adentro, ¿no? Sino que puede ser mixto, puede tener una parte líquida, puede tener una parte ya densa. ¿Densa qué material? Digamos, proliferación de células dentro del nódulo. Bueno. No solo líquido, sino hay algunas células que ya se metieron. O que puede tener algunas zonas en que se ha depositado calcio, o calcificaciones, eso se mira en el ultrasonido también. O que hay la vasculatura, o sea, la irrigación de sangre que entra al nódulo es alta también. Entonces, esos indicios en un nódulo mayor de 10 milímetros, entonces uno ya no lo ve así como para dejarlo con un estudio más. O sea, tenés que revisarlo, pues tenés que revisarlo. Más exhaustivo. Más exhaustivo, tenés que revisarlo, tenés que citar al paciente y al final, pues, el médico tiene que decidir si este paciente es candidato a una biopsia por aspiración o no. Estábamos hablando, doctor, sobre los nódulos, ¿verdad? Sobre los nódulos, correcto. Usted me decía que ya se vuelven peligrosos cuando son una composición de agua con células. Con células, correcto. Con este células. Tipo de que la célula se ha regenerado. Sí, son cambios en la estructura de las células naturales, pues, del tiroides. Ellas pueden proliferar, pueden calcificarse, pueden morir. Entonces eso se llama necrosis, ¿no? Eso se mira en el ultrasonido, un cambio ahí en la ecogenicidad, llaman el ultrasonografista, en la ecogenicidad que tiene el área del tiroides. Entonces, necrosis quedan como cicatriz. No. Sí, que han muerto, son células que han muerto, pues. Sí. Entonces él te reporta, pues, un nódulo mixto, ¿no? Que tiene áreas de necrosis, áreas de mayor densidad, mayor flujo a la vasculatura. Entonces todas esas cosas, áreas de calcificación. Entonces ya no es un nódulo simple, pues, no es un nódulo. Hay que, y si tiene más de 1 centímetro, si el paciente tiene algunos factores de riesgo, si un paciente mayor de edad, digamos, sometido a quimioterapia, radioterapia, ha perdido peso, o los exámenes están alterados, entonces tenés que hacer algo, pues. En el caso de un nódulo que sea maligno, como usted dice, ¿qué síntomas se podría manifestar? ¿O es asintomático también? En general, sí. Los nódulos, digámoslo así, pues el nódulo característico de cáncer suele comportarse casi igual, pues, que el nódulo benigno, ¿no? Ya uno, pues, de hecho, la mayoría de los diagnósticos que uno hace, pues, encuentra un nódulo maligno y el paciente se alarma, se asusta. ¿Y cómo? Dice, bueno, pues ahí está el nódulo, ¿no? Entonces, al final, en la biopsia o durante el procedimiento de extracción del nódulo, pues, te encontrás ahí el diagnóstico, pues. ¿Hay algún síntoma así, doctor, o no? No, es mejor que lo manejemos que no, pues, ¿verdad? Para que no te confíes. Ya. Es mejor que no. Entonces es mejor hacerse la prueba. Es mejor ultrasonido. Es mejor hacerse su ultrasonido y hacerse sus exámenes y su chequeo de rutina, pues. Ok. Hablemos ahora también de, como estamos hablando de los tipos de afectaciones que puede provocar la tiroides, ¿qué otro tipo? Ya me habló del bocio, hablamos del nódulo, me habló un poquito del hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Correcto. Que son también parte son alteraciones de la función de la función de la glándula, pues. Bueno, digamos que el espectro total, pues, o el abordaje de todo paciente con un problema del tiroides que uno sospeche, pues debe incluir el ultrasonido, los exámenes y otros estudios especiales. Pues en otros lados te hacen un estudio que se llama gammagrafía de tiroides cuando encuentran un nódulo y que tiene el valor de TSH, que es el valor de la hormona, elevado, pues. O sea, en un paciente que tiene hipertiroidismo y encuentran un nódulo en el tiroides, hacen ese estudio, una gammagrafía, o sea, te dan una sustancia que es un medio de contraste y ven si el nódulo la capta,
O sea, se pinta, pues. Te introducen la sustancia, te inyectan la sustancia y ven si el nódulo se pinta con la sustancia. Entonces le dicen un nódulo captante o un nódulo caliente, pues. Esos nódulos generalmente pues no son dañinos. No son dañinos, solo se les da seguimiento. Pero si el nódulo no capta, o sea, si es un nódulo frío o hipocaptante, entonces es un nódulo altamente sospechoso. Entonces eso también te ayuda a tomar decisiones, pues, porque un nódulo hipocaptante en un paciente con una TSH alterada, pues hay que referirlo pues al cirujano, a la biopsia y el cirujano para ver si hace la tiroidectomía o la lobectomía. Ok, tengo otra afectación de la tiroide, la tiroiditis. Es una hinchazón de la tiroides. Correcto. ¿Es parecido como al bocio o no? Sí, se parece al bocio, nada más que a veces hay muchas tiroiditis, generalmente las tiroiditis se deben a procesos inmunitarios. O sea, hay células de tu cuerpo que reaccionan contra el tiroides y lo lesionan, ¿no? Oh, ya. Entonces lo lesionan y hacen que el tiroides crezca, se inflame. Muchas tiroiditis duelen, ¿no? Ese es un dato bien característico de algunas que te producen un dolor en el cuello, o sea, es una cosa, un dolor exquisito, pues, algo muy molesto, que no puedes andar con ella. Hay otras causas también de tiroiditis que se mencionan ahí como tiroiditis infecciosas. También el tiroides se puede infectar. O sea, una bacteria o un virus puede afectarlo, puede inflamarlo, puede producir un área de absceso, puede producir pus dentro del tiroides, ¿no? Un área que se ha abscedado y eso también te da una inflamación, un dolor exquisito y también hay que tratarla, pues. Entonces a veces requieren antibióticos, a veces muchas tiroiditis requieren esteroides, prednisona, digamos. Y el problema de las tiroiditis es, digamos hay una tiroiditis bien clásica, una tiroiditis de Hashimoto se llama, una tiroiditis crónica, linfocítica crónica. Esa tiroiditis, entonces, inflama el tiroides, lo hace crecer. En algunos casos puede o no ser dolorosa, pero al final de que lo hace crecer, altera la función. O sea, hace que la glándula baje su capacidad de función. Entonces deja al paciente hipotiroideo. Correcto. ¿No? Entonces al final el paciente va a necesitar hormonas para sustituir la función de la glándula. O sea, el déficit de funcionamiento de la glándula se sustituye con hormona tomada. ¿Y esto afecta qué tipo de función, doctor? Cuando hay hipo. Es que las hormonas tiroideas intervienen en todo el funcionamiento del cuerpo, ¿entiendes? Crecimiento de la célula, la replicación, en toda la dinámica celular del cuerpo intervienen las hormonas tiroideas. Entonces cuando estas o los niveles en sangre bajan, aparecen todas las manifestaciones del hipotiroidismo. Entonces aparte del tratamiento tenés que darle hormonas. Entonces las tiroiditis al final pueden tener esas dos fases, una fase de hiperfunción y una fase en que la función cesa. El tratamiento, doctor, es como como decíamos, depende. Pues si la tiroiditis es infecciosa, pues antibióticos, muchas veces drenaje. Si la tiroiditis son autoinmunitarias, pues ahí son los corticoides. Estar pendiente pues de la función del tiroides, si quedó normal la función o si está alterada o está funcionando menos. Entonces si está funcionando menos, pues ahí entran la restitución de las hormonas tiroideas tomadas y el seguimiento, pues siempre hay que buscar qué es lo que pasa.